Para terminar con el capítulo de seguridad y calidad, vamos a ver algunos objetos con los que contamos en las bases de datos para encapsular código, que le va a brindar mayor calidad y seguridad a nuestra aplicación. Ese encapsulamiento de código permite, como dice acá, abstraer la complejidad de las operaciones. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que tenemos una consulta muy compleja, una actualización de datos muy compleja, y que se utiliza en varias partes de nuestro programa de aplicación. Por ejemplo, actualizar comprobantes, a lo mejor son facturas, notas de crédito, notas de débito, tienen en particular la misma estructura, salvo por los datos que contienen, y nosotros queremos que esa implementación funcione de manera igual en toda la aplicación, que los programadores no tengan que conocer exactamente el modelo, para no complicar la aplicación y no causar errores. Entonces, centralizamos ese código de la actualización de esos comprobantes en una única implementación. Ahora vamos a ver cómo sería esa única implementación. ¿Qué nos va a permitir eso, además de minimizar la posibilidad de errores? Minimizar el tiempo de corrección, porque ya sabemos que va a estar en un solo lugar, corregimos en ese lugar, ya sea por una actualización que tengamos que hacer, porque hemos agregado atributos en las tablas que estaban involucradas en ese procedimiento, porque se han detectado algunos errores de omisión de datos, etc. Entonces, ya tenemos el código localizado en un único lugar, podemos ir y corregirlo ahí. Bien, estos objetos, estas herramientas que tenemos dentro de las bases de datos, son las que ven acá: procedimientos almacenados, disparadores y funciones. Les voy a mostrar dentro del Workbench directamente dónde encontraríamos esos objetos. En principio, procedimientos almacenados y funciones están asociados directamente a la base de datos. Esta es Apache, una de las que están utilizando ustedes en práctica. En agencia de personal podríamos tener lo mismo, procedimientos almacenados y funciones. ¿Sí? Bien, entonces, estos dos objetos están directamente relacionadas a la base de datos con la que estamos trabajando. Y los disparadores, o triggers, están asociados a una tabla. Ahora vamos a ver cómo opera cada uno, pero están asociados a una tabla. Entonces, ¿dónde los encontramos? Accedemos a la base de datos, procedimientos almacenados y funciones asociados directamente a la base de datos, y triggers o disparadores asociados a cada una de las tablas de la base de datos. Ahora vamos a ver en cada una de las tablas. Bien, volvamos a la presentación. Procedimientos almacenados, disparadores y funciones, entonces se almacenan en la base de datos y se van a ejecutar directamente en el servidor de la base de datos. La diferencia entre ellos es que los procedimientos almacenados y las funciones se van a ejecutar ante un llamado desde el programa de aplicación. Vamos a ver ahora cómo se hace ese llamado. Y los disparadores no vamos a necesitar invocarlos para que se ejecuten. Directamente se van a ejecutar cuando se produzca un evento en la tabla en la que están asociados. Recién vimos que se asocian a la tabla, con lo cual vamos a ver qué es lo que puede pasar en la base de datos, en la tabla, perdón, como evento, para que ese disparador se ejecute. El evento va a ser un insert, un update o un delete, pero ya vamos a volver sobre ese tema enseguida. Bien, vamos a empezar por las más simples. Las más simples son las funciones. Así como teníamos funciones que ya utilizábamos desde el gestor,
por ejemplo, concatenar datos, por ejemplo, preguntar si era nulo un valor y mostrar algún valor en función de que ese valor fuera nulo o no. Bien, hay funciones que ya están incorporadas a MySQL, pero hay otras funciones que puede escribir el desarrollador. Bien. Y son la forma más simple de encapsular cálculos, operaciones con registros. Se van a ejecutar en el servidor de la base de datos, como dijimos que se ejecutan estos tres objetos que hemos mencionado, y siempre van a devolver un valor. Opcionalmente también pueden aceptar parámetros, ¿sí? ¿Qué es lo que van a devolver? Bueno, van a devolver el valor en el nombre de la función. O sea, cuando lo invoquemos, vamos a escribir una sentencia SQL, select o alguna otra sentencia SQL, que la escribimos dentro del programa de aplicación, y en el nombre de la función vamos a obtener el valor que esa función calcule. Bien, así se crea. Esta es la sintaxis, ahora la vamos a ver en ejecución directamente en el gestor de base de datos, ¿sí? Se le da un nombre a la función, puede recibir varios parámetros de ingreso, ¿sí? Y va a retornar un valor que va a tener un tipo de dato. Entonces lo que se le define a la función es qué tipo de dato va a devolver, ya sea un entero, un varchar, un dato de tipo fecha, ¿está? Bien, dentro de begin y end se escribe el procedimiento, ¿sí? Que va a hacer el cálculo de de lo que va a devolver esa función, ¿sí? Se pueden declarar variables, ¿sí? Se pueden asignar el valor a una variable temporal, se calcula ese valor a devolver y se asigna la variable, y se devuelve en ese return la variable que se ha calculado. Bien, vamos a ver un ejemplo, o dos ejemplos, uno simple y uno un poquito más complejo, con la herramienta. Bueno, entonces, vamos a ver esta función, una función simple que dijimos. Acá tenemos una tabla de alumnos, ¿sí? Bien, vamos a suponer que queremos realizar una función que, dado el DNI de un alumno, devuelva el apellido y el nombre concatenados. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de AFATSE teníamos las tablas, vamos a las funciones. Dentro de las funciones creamos la función. Disculpen el ruido ambiente, porque tengo una obra al lado. Bien, como habíamos dicho, a la función le ponemos un nombre. Vamos a suponer que se llama función, concat, apellido y nombre. Dijimos que queríamos que recibiera el DNI y devolviera el apellido y el nombre concatenados. Entonces, va a recibir como parámetro un parámetro de DNI. Si nos fijamos, ese DNI en la tabla de alumnos es un entero, entonces le tenemos que definir que lo que va a recibir como parámetro es un entero, pero no va a devolver un entero en este caso. Como nosotros queremos que devuelva el apellido y el nombre concatenados, cada uno tiene 20, le vamos a decir que devuelva un varchar de 45, porque le vamos a poner una coma y un espacio en el medio del apellido y el nombre. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar ese alumno que tenga el DNI. Entonces, para eso tendremos que seleccionar de la tabla alumnos ¿y qué vamos a seleccionar? Ya directamente concatenados el apellido,
esa coma y el espacio que queríamos para que se separaran con el nombre. Bien. Obviamente le vamos a tener que poner la condición de que el DNI sea ese parámetro de DNI que le estamos mandando. Bien, pero como hay que devolver el valor, nosotros podríamos o declarar la variable o directamente utilizar una variable temporal, por ejemplo, apellido y nombre, para después devolver como valor de la función ese apellido y nombre que hemos concatenado en esta sentencia C. ¿Ah? Entonces, la función tiene un nombre, puede recibir uno o varios parámetros, en este caso pusimos uno, si quisiéramos más, separamos por coma los parámetros. Como devuelve un único valor la función, le estamos definiendo aquí el tipo de dato que va a devolver, realizamos las operaciones, ¿sí? Guardamos ese valor en una variable y devolvemos esa variable que tiene el tipo de dato, obviamente porque estamos concatenando apellido y nombre, el tipo de dato de la función. Bien, todavía no está guardada en la base de datos. Recuerden que esta herramienta yo tengo que decirle apply y va a crear esa función. En realidad va a darme la sentencia que necesito para crear esa función. La va a crear en la tabla de AFATSE. Fíjense que primero borra el objeto. Acuérdense que tanto para las tablas como para cualquier objeto de la base de datos, si nosotros queremos crearlo, objetos, creamos con create y borramos con drop. Entonces, ¿qué está previendo esto? Que yo esté modificando, por ejemplo, la función y que entonces la función ya exista, por las dudas la borra y la vuelve a crear. No es el caso de esto porque es la primera vez, pero ya lo está previendo. Bien, después crea la función con todo lo que le hemos dicho y recién va a estar creada cuando haga el segundo apply, que lo que va a hacer es mostrarme la función en el explorador que hemos creado. ¿Bien? Bien. Bien, nuestra tabla de alumnos tiene un alumno que se llama Rubén Darío, que tiene un DNI que voy a copiar, para que probemos si funciona la función que hemos creado. Entonces le vamos a decir que, para no usar un select, pero lo podemos hacer también, ahora lo vamos a probar, arroba, llamamos a la función, le mandamos el parámetro que copié recién, ¿sí? Con lo cual en esa variable valor va a quedar almacenado el valor del apellido y nombre concatenados que responde a ese DNI. A ver si es cierto, la ejecutamos, y fíjense que valor vuelve con el valor de la variable que fue calculado en la función concat apellido y nombre. También podemos usar esa función dentro de una sentencia select, ¿sí? Vamos a suponer que queremos todos los alumnos, que queremos mostrar su DNI, pero ya queremos el apellido y nombre concatenado. Entonces, vamos a llamar a la función, le vamos a mandar, en este caso como parámetro, el DNI de cada uno de los alumnos que vaya recorriendo esta sentencia select, y vamos a mostrar otro dato de alumnos, así estamos así como si estuviéramos haciendo un listado, por ejemplo el teléfono, ¿sí? Bien. Y vamos a ejecutar esta sentencia select donde se está invocando a la función. Fíjense que ahí tenemos todos los apellidos y nombres concatenados que hemos trabajado. Bien. Esta es una función sencilla.
está usando una función que ya está incorporada en MySQL, ¿sí? Y bueno, nos devuelve lo que nosotros queremos, ya sea como un valor individual, enviándole un parámetro específico, o un parámetro que va a ir variando en función de recorrer todo la tabla de alumnos. Bien, vamos a una función un poquitito más compleja y que devuelva un valor. Vamos a suponer que un alumno o los alumnos consultan los valores de los planes, ¿bien? Con lo cual nosotros les queremos dar como información el último valor que tiene un plan, ¿sí? Recordemos que había una tabla de valores planes, acá, ¿sí? Bien, esa tabla de valores planes estaba asociada al nombre del plan, era un histórico, así que tenía una fecha desde la cual regía ese valor y un valor, ¿sí? Y tenemos algunos planes con valores cargados, con lo cual, si alguien viene a consultar, nosotros les tendríamos que decir qué valor rige a una fecha determinada del plan que me están consultando. Bien, entonces mi función, en este caso, recibiendo el nombre del plan y una fecha, vamos a suponer que a lo mejor queremos saber, tenemos actualizado ese histórico ya con valores a la semana que viene, ¿sí? Porque hay una actualización y entonces le vamos a dar una fecha que puede ser la semana que viene, que puede ser el día de hoy, que puede ser una fecha anterior, porque vamos a consultar un histórico. Entonces va a recibir el valor perdón, el nombre del plan y una fecha y debe devolver el valor del plan. De ese plan a esa fecha. Bien, entonces vamos a funciones nuevamente y vamos a crear esa función. Función, valor plan. Y en este caso va a recibir dos parámetros. ¿Está? Va a recibir el parámetro nombre del plan, que en este caso es un varchar de 20. Y va a recibir, dijimos, una fecha. Una fecha a la cual nosotros queremos calcular, digamos, ese valor del plano, buscar en realidad ese valor del plano, ¿sí? O sea que es un 20. ¿Qué va a devolver? No va a devolver un entero, va a devolver un valor decimal, ¿sí? Que refiere al valor que tiene el plan en ese momento. Bien, ya es un poquitito más compleja esta función. La función tiene que encontrar la fecha a la cual está ese valor del plan, la última fecha que se actualizó a la fecha que nos están dando, y luego encontrar el valor plan. Recuerden que esto no lo podemos hacer en el mismo select, porque vamos a utilizar una función max. Vamos a escribir primero valores plan. Y lo que vamos a encontrar primero es el max, la máxima fecha desde que refiera al nombre del plan que nos está mandando como parámetro. ¿Sí? A este máximo también lo podemos guardar en una variable temporal, porque después la vamos a utilizar para buscar cuál es el valor a esa fecha máxima de ese plan. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar ahora ya no el max, sino el
de el valor plan. Y ahora sí, vamos a utilizar el nombre del plan que nos habían dado como parámetro y la fecha que encontramos como fecha máxima. Bien, y acá omití algo. En este where también tenemos que usar la fecha que nos mandaron como parámetro. Entonces, el nombre del plan y la fecha desde tiene que ser menor o igual, estamos en un histórico, que la fecha que nos mandan como parámetro. Bien, espero no haber cometido ningún error de escritura aquí. Lo que vamos a devolver es ese valor que hemos encontrado a partir de buscar el valor máximo. Perdón, el valor a la fecha que habíamos encontrado acá como fecha máxima a la fecha que nos habían mandado como parámetro. Vamos a guardarlo igual que hicimos antes, está el drop, está el create, está todo el código que escribimos, ¿sí? Aplicamos esta función y ahora vamos a tratar de buscar, a ver la tabla de valores plan, teníamos marketing 1, por ejemplo, y queremos encontrar cuál es el valor, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, llamando a la función, f valor plan, le vamos a mandar como parámetro marketing 1, que es un texto, así que lo vamos a poner entre comillas, y le vamos a mandar, por ejemplo, a la fecha de hoy, ¿sí? A la fecha de hoy, ¿qué valor tiene ese plan? Y después lo vamos a mostrar. Bien. Vamos a ejecutar a ver si funciona esto. No funcionó. Hay algún error, entonces vamos a aprovechar y vamos a utilizar el alter de la función. No vamos a utilizar esto que estaba acá, sino que la vamos a alterar, así hace un drop. Me está diciendo in where close, así que aquí tiene que haber un error. Fecha desde plan. Dice unknown column BP fecha desde in where clause. Aquí me equivoqué y era fecha desde plan. Bien, vamos a guardarlo nuevamente. Nuevamente está el drop. Ahora sí va a funcionar el drop. Lo voy a borrar y lo voy a volver a cargar. Y vamos a ver si ahora podemos ejecutar la función. Dice 147. Vamos a ver si es real. Si al día de hoy, marketing 1 tiene como valor 147. Vamos a probarlo. Acá están los valores del plan. Marketing 1, ¿sí? Hoy es una fecha mayor al 9 del 9. Tenemos el valor y es 147. Bien, al igual que hicimos recién utilizando la función en un select, podríamos utilizar esta función por ejemplo, queremos mostrar todos los datos que hay en planes de capacitación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un alias. El nombre del plan. La
la descripción y el valor plan de, ahora le mandamos como parámetro el nombre del plan directamente de la tabla, current date, ¿sí? Y a ver cómo ejecuta esto. Y ahí tenemos, ¿sí? Queda un poco feo que diga todo esto de la función aquí, así que le vamos a poner acá que nos muestre valor actual. Como para que quede un poquito más lindo el listado. Bien, y entonces vamos a controlar, por ejemplo, reparación PC al día de hoy, ¿sí? Tiene un valor bastante viejo, pero es 80, porque es el último valor que tiene ese plan, ¿sí? Entonces, si lo miramos, tiene 80 y estaría correcto. Bien. Entonces, para las funciones es simple. Creamos la función, como hemos hecho con cat, apellido y nombre y valor plan. Ponemos todo el código que corresponda dentro de la función para devolver en el nombre de la función el valor que hemos calculado. O sea que el tipo de dato que va a devolver va a ser el tipo de dato que tengamos en el return de la función, ¿sí? Y la podemos utilizar ya sea en un set, ¿sí? Ya sea en un select, en cualquier parte del código de nuestra aplicación. Bien. Volvamos entonces a las diapo y vamos a seguir con los procedimientos almacenados. Un poquito más complejo que lo que vimos hasta recién, porque el procedimiento almacenado ya pretende incorporar más código dentro de la aplicación, como les decía yo antes, por ejemplo, todo lo que refiere a un insert, update, de lo que necesitamos de una transacción que necesitamos para cargar comprobantes, ¿sí? Algo bastante más complejo, ¿está? Porque el procedimiento almacenado también define una API, una capa de abstracción, igual que lo hicimos con la función, va a interactuar con tablas u otros objetos de la base de datos, ¿sí? Lo podemos utilizar para hacer consultas, pero en realidad el tema de consultas probablemente se los dejemos a las vistas, que eran más apropiadas para almacenar consultas complejas y utilizarlas después como tablas, ¿sí? Generalmente lo usamos para insertar, actualizar y eliminar registros. En este caso pueden devolver un conjunto de resultados, los resultados en comando select, si estuvimos haciendo una consulta, pueden contener variables declaradas, ¿sí? Para el procesamiento de los datos, pero también podemos incorporar más código utilizando if, while, loop, repeat, case, otros comandos que trae MySQL. No los vemos en la materia porque no llegamos con el tiempo, pero también se puede usar las mismas estructuras que usamos en un lenguaje de aplicación. Bien, en general, estas herramientas, como características generales, son que ayudan a la calidad encapsulando el código, por esto que decíamos antes, de que no tiene acceso todos los programadores al código, generalmente es un desarrollador más avanzado que conoce mucho el modelo, entonces encapsula el código y dice, ustedes mándenme estos parámetros que el procedimiento almacenado va a funcionar en función de esos parámetros y va a generar todas las actualizaciones que se necesiten, con lo cual simplifica la gestión. Y en cuanto a la seguridad, centralizar la definición es muy importante. Reducir el tráfico en la red, porque imagínense que yo lo único que le mando son parámetros y todo lo que se ejecuta dentro del gestor. No les tengo que estar mandando todas las sentencias que hacen a la transacción. Se van a ejecutar todas en el servidor, con lo cual reduce el tráfico en la red por esa ejecución centralizada en el servidor.
Ahora, dicen algunos detractores de estas herramientas que reduce la escalabilidad. ¿Qué significa esto? Que si queremos pasarnos a otro gestor de base de datos, y es probable que tengamos que reescribir este código, porque muchos gestores de base de datos utilizan código propietario para los procedimientos almacenados. Entonces, bueno, podemos tomarlo como algo, no una ventaja, sino una desventaja, el tema de escalabilidad. Ustedes ya lo van a probar cuando estén en el ámbito profesional, dependiendo del gestor de base de datos que estén trabajando, probablemente utilicen estos objetos, o sea una particularidad de la organización no hacerlo. Bien, ¿cómo es la sintaxis? Parecida a la de la función, solo que vamos a tener parámetros de input y parámetros de output en la función, en el procedimiento almacenado, a diferencia de la función que tenía solamente parámetros de input. Se calculan los parámetros de salida, podrían no tenerlos si es solo una sentencia Segler lo que se ejecuta dentro del procedimiento almacenado, podrían no tener parámetros de output, seguramente va a tener parámetros de input y no de output, una sentencia select, ¿sí? Y desde el programa de aplicación, así como la función se invocaba con el nombre, para el procedimiento almacenado hay que realizar un call del procedimiento, el nombre del procedimiento, y mandarle los parámetros y recibir los parámetros que ese procedimiento calcula. Bien, vamos a la creación y uso con la herramienta. Vamos al Workbench nuevamente. Vamos a escribir acá lo que vamos a querer hacer. Voy a utilizar, para no hacer mucho código y no escribir mucho código, voy a utilizar algo similar a lo que hicimos recién. Pero lo voy a hacer para actualizar. No vamos a utilizar, digamos, las mismas tablas, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero realizar un procedimiento almacenado que recibiendo vamos a hacerlo cortito primero, un nombre, un plan, ¿sí? Nombre de plan, y una fecha, y un porcentaje, actualice el histórico de valores de planes. Entonces, procedimiento almacenado va a recibir un plan, una fecha y un porcentaje, ¿sí? Y va a tener que actualizar el histórico. Actualizar el histórico va a significar insertar en la tabla de valores plan, ¿sí? Un valor que va a ser el valor anterior del plan más ese porcentaje, ¿sí? Y lo va a insertar a la fecha que le estamos mandando acá. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar esta rutina, me voy a copiar un poquito el código porque me va a servir. Y voy a ir ahora no a funciones, sino a procedimientos almacenados. Voy a decirle, creo un procedimiento almacenado. Le vamos a llamar procedimiento almacenado, store procedure, actualizar plan. Va a recibir entonces como input, dijimos, el nombre del plan, un parámetro que va a ser el nombre del plan, que es un varchar de 20, va a recibir la fecha a la cual queremos actualizar ese valor del plan, que es un date, va a recibir
el porcentaje, dijimos, parámetro porcentaje, que va a ser directamente un entero, 10%, 20%. Le vamos a decir que me muestre qué actualizó, entonces le vamos a mandar como output que me muestre el valor del plan actualizado, que ese sí va a ser un decimal. Bueno, y con todos esos datos vamos a crear este procedimiento. Bien, inicialmente, como es similar, porque vamos a tener que buscar la última fecha del plan, de ese plan que queremos actualizar. Vamos a tener que buscar el valor a esa fecha, o sea que hasta ahí vamos igual. Vamos a hacer el cálculo. Voy a usar la misma variable. El valor que estaba, más ese valor por el porcentaje que me mandaron para actualizar. Perdón. Vamos a usar directamente el output. Bien. Bien, entonces ahí tenemos valor igual a valor más valor por el porcentaje sobre 100. Por alguna razón me está dando un error ahí. Output valor decimal. Bien, lo que me está faltando acá es esto, para que quede almacenado en el parámetro valor que estamos, que tenemos como parámetro de output, que va a ser un decimal. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las funciones, que es aplicar para que nos genere el código. Nuevamente encontramos drop y create para el procedimiento en este caso, ¿sí? Bien, aplicamos. Ese procedimiento ahora ya lo vemos en actualización de plan aquí. Bien, entonces, como teníamos acá, vamos a hacer ahora el call a ese procedimiento almacenado, SP actualización de plan, que recibía como parámetros, recordemos, vamos a copiar porque si no nos vamos a olvidar, recibía el nombre del plan. Vamos a mandarle marketing 1, que lo teníamos acá. Vamos a mandarle entonces marketing 1, la fecha a la cual queremos actualizar, que va a ser la fecha de hoy. Vamos a mandarle el porcentaje, vamos a decirle que aumente un 30% el valor del plan. Y vamos a decirle que va a recibir en una variable valor actual, el valor actualizado. Ah, faltó lo más importante. No hicimos el insert. Bien, entonces, insert into valores plan. Y vamos a escribirle acá todo lo que tiene valores plan para que se pueda insertar. Tiene el nombre del plan, que nosotros lo tenemos en p non-plan, porque era un parámetro que nos habían enviado. Después tenemos la fecha desde, que para nosotros va a ser la fecha que también nos mandaron. Luego tenemos el valor actualizado,
que va a ser p-valor. Insert into, valores plan, values, y todos los valores en orden, porque si no tendríamos que ponerles los nombres de los atributos, ¿sí? A ese insert. No hace falta si utilizamos el orden en que están en la tabla, nombre de plan, la fecha y el valor. Bien, ahora sí, aplicamos y vamos a ejecutar la llamada a ese procedimiento para ver si inserta lo que nosotros queremos. Bien. Dice que afectó una fila. Vamos a ver si es cierto. Vamos a volver a refrescar esta consulta de valores plan. Y en Marketing 1 tiene que haber aparecido a la fecha de hoy el valor del plan, que sería 147 más el 30%. ¿Sí? Les dejé a ustedes que hagan el cálculo, pero al parecer el 30% es 3 por 7, 21, 3 por 4, 12, 13, 14, 3 por 1, 3. Son 30 y 34, 340. A ver, ¿qué va? 147 por 30 dividido 100 da 44,10 más 147 me da 191,10. ¿Cuál fue el problema de aquí? Que al mandarle un valor decimal no le pusimos cuánto era la coma, por eso no está poniendo el 10. O sea que podríamos borrar este registro, aplicar, decirle que lo que le vamos a mandar aquí, o que lo que va a recibir es un decimal, en lugar de un entero. Perdón, aquí. Vamos a decirle que el valor también es un decimal, y creo que tenía 9,3 el decimal, sí, ahí está. Vamos a aplicarlo, a ver si realmente guarda el valor como debe ser. Borré el registro porque si no me va a dar clave duplicada si yo lo ejecutaba con el registro actualizado de la fecha de hoy. Así que vamos a ejecutarlo. Una fila afectada, valores plan, ejecutamos otra vez. Ahora sí, 191,10. Puso con 100 porque tenemos 3 decimales. Perfecto. Bien. Entonces, vemos que en un procedimiento almacenado ya el código va a ser más complejo. Podríamos hacer el mismo procedimiento para que utilice todos los planes a una fecha con ese porcentaje. Lo voy a hacer porque así ven cómo utilizamos una tabla temporal cuando tenemos que encontrar fechas máximas. Así que ahora vamos a crear parecido a este, me voy a copiar el código. Así utilizamos algunas otras sentencias de SQL que no nos viene mal. Vamos a crear el Store Procedure, que va a ser, ahora se va a llamar SP actualizar planes. Bien, va a recibir casi lo mismo que recibía este Store Procedure. Lo único que no va a recibir es el nombre del plan porque queremos actualizar todos los planes. Entonces sacamos este nombre del plan. Y va a recibir la fecha, el porcentaje
Y tampoco va a devolver el valor, porque si no tendría que devolver todos los valores y no tiene mucho sentido. Entonces vamos a sacar ese output. Va a recibir la fecha, el porcentaje y va a actualizar a esa fecha y ese porcentaje. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá, ya no vamos a usar una variable temporal, sino que vamos a utilizar una tabla temporal. Temporary table. Create temporary table. Vamos a hacer tt fecha. Y vamos a decirle que agrupe ahora por nombre de plan para buscar. Vamos a acordarnos un poquitito de esto también. Nombre de plan. Siempre que estoy haciendo o que estoy aplicando una función a un grupo, debo ponerle la cláusula group by con todos los atributos que están antes de la función de grupo, ¿sí? Y nunca tengo, después de la función de grupo, otros atributos, ¿sí? Solamente las funciones de grupo. Bien, esta es una condición de registro. Queremos que solamente agrupe aquellos registros donde la fecha sea menor a la fecha del día de hoy, porque obviamente estamos actualizando con esa fecha posterior a esa fecha. Entonces, la idea es que busquemos el registro que sea menor que esa fecha. Bien. Y ahora, ya directamente podríamos hacer un select, un insert select. El select va a ser un poquito más complejo. Entonces, insert into valores plan. Y acá tendríamos que tener todos los atributos que van a ir dentro de ese valores plan. Y va a ser el nombre del plan, que ya lo tenemos ahí. En la tabla, vamos a utilizar la tabla temporal. Porque vamos a recorrer la tabla temporal. El nombre del plan. Vamos a ponerle la fecha que nos mandaron. Y el valor lo vamos a calcular buscando los valores de la tabla valores plan. ¿Sí? Que es la misma en la que estamos insertando. Entonces, vamos a combinar, vamos a utilizar la misma valores plan con un alias, inner join, valores plan BP, con BP non plan igual al de la tabla temporal, BP fecha desde plan igual a el que guardamos en la tabla temporal. Vamos a ponerle un nombre, porque si no vamos a tener que recurrir a llamarlo max BP fecha desde plan y es un lío. Así que tt fecha bien. Le puse un alias a le habíamos llamado tt fecha.
Bien, con TT de fecha, entonces, inner join valores plan, con el nombre del plan, la fecha que encontramos como fecha máxima, ¿sí? Insert into valores plan, select, bien, y nos falta calcular el valor. Entonces, el cálculo del valor directamente lo podemos hacer como lo hicimos acá, pero con los valores que estamos encontrando, que van a ser BP valor plan, se llama BP valor plan, más el BP valor plan por el porcentaje que me dieron de actualización sobre 100 como dato. Bien, todo esto sería, lo pongo entre paréntesis para que se note, todo esto sería el valor del plan a la fecha que lo estamos calculando. Miren los golpecitos. Listo, ya el insert está allá arriba con el insert select. Tenemos la tabla, entonces agrupando, insertamos los valores. Espero no haber omitido nada. Insert into valores plan. Acá estamos encontrando el valor del plan a la fecha que habíamos calculado como máxima. Ese valor del plan lo estamos actualizando y lo estamos insertando en la tabla. Vamos a guardarlo. Y ahora, ¿sí? Entonces varió. Esto es un procedimiento que recibiendo una fecha y un porcentaje actualiza el histórico de valores de planes para todos los planes. Bien, vamos entonces a llamar a ese procedimiento. Ya no recibe el nombre de un plan porque es para todos los planes y solamente recibe la fecha a la que queremos actualizar, ¿sí? Y el porcentaje. Bien, antes de actualizarlo vamos a borrar este valor plan que pusimos acá, porque si no me va a dar clave duplicada cuando lo quiera cargar. Vamos entonces a llamar al procedimiento. Bien, hay un error, qué bueno. Bien, dice que hay un número incorrecto de... Ah, porque se llama distinto. Entonces, planes. Ese es el que quiero ejecutar. Bien. Acá tengo un error, vamos a corregirlo. Puse un guión bajo en lugar de ponerle el nombre del alias. Espero que sea el único error. Vamos a volverlo a llamar. Bien. Y me dice... Fíjense, table, TT fecha o predict. Sí, ¿qué me olvidé? Me olvidé de que como esto lo estoy ejecutando desde aquí, y lo ejecuté 2 veces antes de crear la tabla, tengo que borrarla. Por las dudas le pongo un fixis, aplico el cambio, y la tercera es la vencida. No. P por cen, no P por... Bien, ahí dijo que actualizó 5 filas, vamos a ver si es cierto. Marketing 1, actualizado. Marketing 2, actualizado. Marketing 3, actualizado con el 30%, este es fácil de calcular. Reparación PC avanzada es otro plan, también lo actualizó. Y reparación PC también lo actualizó. Bien, hasta ahí llegamos entonces con procedimientos almacenados.
las diapos. Nos quedan por ver disparadores o triggers, si estamos con tiempo. Así que vamos a terminar de ver estos objetos. El trigger, dijimos que se ejecutaba ante un evento en la tabla, en una tabla a la que está asociado, y ese evento puede ser un evento de insert, update o delete. Suelen ser implementados, dice, para tareas realizadas con cambios en las tablas como auditorías. Ahora vamos a ver a qué se refiere con auditorías. Bueno, también podemos buscar límites de valores. Podríamos establecer valores por omisión en columnas. Podríamos, por ejemplo, calcular el stock de una tabla asociada en función de insertar un registro en la tabla de movimientos de stock. La diferencia de las funciones que vimos antes y los procedimientos de almacenado, que teníamos que llamarlos, o sea, los invocábamos, ya sea por el nombre de la función o con un call, los procedimientos almacenados, los disparadores no necesitamos llamarlos. Se ejecutan en forma implícita, porque justamente se ejecutan a partir de ese insert, update o delete que hagamos sobre la tabla. Bien, vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo de una auditoría. Auditoría es control. Entonces, muchas veces necesitamos, para ciertas tablas, como que, por ejemplo, en la FATSE, la tabla de alumnos, necesitamos controlar a ver quiénes fueron los que actualizaron los datos, ¿sí? Porque, bueno, son los datos particulares de un alumno, y si cambian esos datos, probablemente no podamos contactarlos, o hemos cambiado el tutor, cualquiera de los datos que hayamos cambiado, queremos hacer una auditoría, ya sea que indicar quién fue el usuario que insertó al alumno, en qué momento lo hizo, o quién fue el que actualizó algún dato. Entonces, lo que vamos a hacer es, entonces, desarrollar un trigger que ante un registro de datos o una actualización, genere un histórico de los cambios realizados, ¿sí? Para lo cual no lo vamos a poder hacer sobre la tabla de alumnos. Vamos a crear una tabla de auditoría. Entonces, ¿cómo creamos esa tabla de auditoría? Vamos a basarnos en la tabla de alumnos. Entonces me voy a enviar al editor la sentencia create de esta tabla. ¿Sí? Aquí está. Que me quedó mal. Aquí está la tabla de alumnos. Le vamos a llamar, vamos a crear a partir de esta tabla una tabla que se llame alumnos auditoría. Va a tener los mismos datos, pero como es un histórico, ¿sí? Ya sabemos que los históricos llevan una fecha de actualización, en este caso, que va a ser de tipo date. Y vamos a guardar también fecha hora de actualización, por las dudas que haya más de un movimiento en el día. Vamos a agregarle el usuario que hizo esa actualización, que va a ser un varchar, porque va a ser el nombre del usuario. No queremos que sea nulo, porque queremos que tenga un valor. Y obviamente vamos a tener que cambiar la clave primaria, porque ahora es un histórico, entonces va a estar conformada por el DNI y la fecha y hora de actualización. Vamos a crear esta tabla.
Vamos a ejecutar este create. Vamos a refrescar las tablas que están en nuestra base de datos. Y aquí tenemos la tabla de alumnos auditoría, con todas las columnas y la clave primaria que hemos realizado. Obviamente nos faltó aquí ponerle las claves foráneas, entonces vamos a modificar esta tabla, le vamos a agregar la foreign key, que va a ser foreign key alumno, auditoría, va a referenciar a la tabla de alumnos obviamente, y el DNI va a ser el DNI en la tabla de alumnos. Cascade para update, restrict para delete, aplicamos la modificación, bien, y ya tenemos la tabla creada. Bien, pero todavía no hemos creado los triggers que queríamos crear. Y esos triggers se tienen que asociar a la tabla sobre la cual vamos a hacer la modificación, o sea, en la tabla de alumnos. Con lo cual, vamos a modificar esta tabla. Vamos a ver que aquí hay una solapa que dice triggers, y acá tenemos todas las opciones de triggers que podemos crear. Triggers de antes de insertar y después de insertar, de antes de actualizar y después de actualizar, y de antes de borrar y después de borrar. Justamente porque podemos querer notificar algún otro cambio. En nuestro caso, en la tabla de auditorías, nosotros vamos a querer generar un registro después de haber insertado en la tabla de auditorías de alumnos, justamente porque la tabla de alumnos auditoría tiene una clave foránea en la tabla de alumnos. Entonces, si no, no tenemos generado el registro en la tabla de alumnos, esto nos va a dar error. Nosotros queremos, entonces, crear ese trigger o disparador. Ya automáticamente, fíjense que la herramienta me pone el nombre, a diferencia de las funciones y los procedimientos almacenados. Tenemos ya el nombre, que va a ser sobre la tabla de alumnos, y luego de insertar sobre la tabla de alumnos, y le vamos a decir que queremos que inserte en la tabla de alumnos auditoría, ¿qué valores? Fijémonos que no me acuerdo el orden en la tabla de auditoría, sino tenemos que poner los atributos. El DNI que tiene en memoria, ¿sí?, de la tabla de alumnos. Entonces le ponemos new DNI. Le vamos a poner el current timestamp, porque teníamos fecha y hora de actualización, ¿sí?, datetime. Le vamos a poner el nombre del usuario, que es el que está conectado haciendo esta actualización, el apellido, perdón, primero está el nombre, después está el apellido, después está el teléfono, el email, la dirección y el quill del tutor. Espero no haberme olvidado de nada. Acá termina la sentencia de insert. Me comí el input. Bueno, aplicamos este trigger. Lo mismo que antes, está el drop y el create. Y ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros hacemos una inserción sobre la tabla de alumnos, aplicamos, va a ser el insert, hizo el insert satisfactoriamente, y tiene que haber hecho el insert, o sea, tiene que haber invocado
a la tabla de alumnos, digamos, el trigger de after insert, con lo cual en la tabla de alumnos auditoría deberíamos tener el mismo registro que lo tenemos, con la fecha y la hora de actualización, el usuario que actualizó, yo estoy conectada con localhost y todos los datos. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un trigger de update, ya que estamos, para que veamos que el histórico también funciona. Como es un histórico, va a tener las mismas características de ese trigger, así que me voy a copiar este insert, y le voy a decir que luego de actualizar, también haga la inserción en la tabla de alumnos auditoría. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Voy a modificar, ya que estamos este alumno, ¿sí? Le voy a poner alguna cosa diferente para que lo veamos en el histórico. Vamos a aplicar, lo que va a estar haciendo ahora es un update. Aplicamos. Y en la tabla de alumnos auditoría se tiene que haber generado el registro, segundo registro, con la fecha y la hora de actualización, el usuario que actualizó y los valores como quedaron. Entonces, si queremos saber cómo estaba antes, acá tenemos el dato. Si queremos saber quiénes fueron las modificaciones que se hicieron, miramos las diferencias que hay entre estas valores de las columnas, y quién fue el que hizo la actualización, también nos queda ahí. Bueno, con esto entonces terminamos el capítulo de seguridad y calidad. Vamos a hacer mucho más práctica en el horario de práctica, y cuando terminemos de dar la teoría, conmigo también en las horas de teoría.